Listo. Listo, buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a una sesión más de este curso taller. Y bueno, estoy muy contenta de volver a encontrarnos. Vamos a continuar con justamente esta revisión guiada del curso, ¿no? El día de hoy voy a compartir mi pantalla. El día de hoy vamos a empezar con la revisión de la unidad 2. ¿Por qué parte 1? Porque, bueno, esta unidad pues justamente refleja o se centra en esta parte más metodológica, que es lo que caracteriza a este taller de propuestas de integración educativa de las TIC en la educación. Entonces, vamos a comenzar con esta primera parte que justamente es necesaria para el primer entregable que ustedes van a hacer, ¿no? Al final de la explicación, no se preocupen que vamos a tener un espacio para que se puedan reunir en grupos, para que ya empiecen justamente a coordinar si es que no lo han podido hacer y para identificar si alguien aún no tiene en grupo, ¿sí? He enviado justamente un aviso en el foro porque había algunos grupos que no estaban completos. Había también un grupo que estaba con alguien adicional. Entonces, en ese mensaje justamente pedí que por favor lo reorganicen porque es importante que ya empecemos pues a coordinar ese trabajo. Lo que caracteriza a la innovación es de que se espera de que sea colaborativa, ¿no? Por ejemplo, acá hay un grupo que todavía eh, tiene alguien adicional, así que al final vamos a ver esos detalles para ver, por ejemplo, a esta persona dónde la reubicamos y podamos tener los grupos completos, ¿no? Porque justamente eh, necesitamos que se pueda cumplir según lo de los criterios que hemos brindado. Justo estoy viendo el Drive, pero bueno, ya no me voy a distraer en eso porque va a haber un espacio al final y voy a compartir nuevamente mi pantalla para que continuemos o empecemos en este caso la revisión de la unidad 2. Entonces, como ya saben, siempre va a haber espacios en donde pueden hacer preguntas. Sin embargo, si hay alguna duda que se presenta durante o de pronto quieren que repita algo, hay algo que no queda claro o en cuanto a la explicación, lo estoy haciendo muy rápido o muy lento, con toda la confianza pueden escribirme al interno y estaré aquí pues para también adaptarme a ustedes con mucho gusto. Bien, como les decía en la sesión pasada, definitivamente este curso talleres realmente importante y sobre todo integrador, porque no es de que vamos a partir de cero. Ustedes ya han llevado una serie de cursos en esta diplomatura, alineados a diversas áreas, ¿no? Que justamente también están asociadas a las áreas de intervención en cuanto a la innovación, ¿no? Entonces, eh, es importante decirles esto porque va a haber trabajos que ustedes ya han ido elaborando en cursos anteriores que nos pueden ayudar a tener una base para hacer o para plantear, en este caso, diseñar la innovación. Cabe recalcar, los que no han estado en la sesión pasada, de que en ese taller vamos a llegar hasta cierta etapa del planteamiento de una innovación que lo vamos a ver ahora, ¿sí? No vamos a implementar la innovación por el tiempo que obviamente es breve, ¿no? Y nos vamos a centrar sobre todo en esta parte de diseño, de metodología, y que justamente se alinea bastante pues al contenido que ustedes, bueno, a los contenidos que han ido ustedes adquiriendo, construyendo, reconstruyendo, creo que es la mejor palabra, mediante pues iban avanzando en los cursos, ¿no? Entonces, algo que también, les pido también que desactivemos nuestros micrófonos para evitar, pues, hay ruidos que puedan interrumpirnos, y bueno, lo activamos cuando participamos, ¿sí?
¿Qué vamos a desarrollar? ¿Qué capacidades vamos a desarrollar, a fortalecer en esta unidad? El hecho de que ustedes puedan desarrollar cada una de las etapas previstas para el diseño de un proyecto educativo innovador, sin embargo, teniendo en cuenta pues que vamos a llegar hasta ciertas etapas, identificar las situaciones problemáticas, ¿no? En donde ustedes puedan integrar las TIC en su práctica profesional y pues seleccionar las mejores alternativas, las más viables, para poder responder a la problemática. Proponer estrategias creativas, en este caso, si bien no vamos a implementar, en el diseño pues se propone todo lo que se haría al implementar, al ejecutar y al evaluar, ¿no? En este caso, la intervención innovadora. Y finalmente, que no lo vamos a ver en esta primera parte, más que todo en la siguiente parte, que es incorporar criterios referidos a la gestión del equipo humano y a la gestión del conocimiento. Bien, entonces empezamos con el proceso de innovación educativa. Recuerdan este esquema, lo hemos visto cuando hemos empezado con la definición de innovación. Y nos hemos dado cuenta pues que innovación va más allá del hecho de cambiar algo o introducir novedades. Incluso más allá de modificar concepciones y actitudes. Para que sea una innovación, sobre todo educativa, tiene que ser planificada y estar guiada de objetivos formativos. En ese sentido, es importante justamente plantear la metodología que nos permita organizarnos y posteriormente hacer una evaluación pertinente de la implementación de la innovación educativa. En ese sentido, pues, esto nos ayudará, como les mencionaba, a valorar el impacto de los resultados, a realmente identificar si hubo y si hay, en este caso, una mejora continua, que es lo que se espera con la innovación educativa. La innovación educativa no solo es para presentar algo llamativo, sino que esta tiene que tener un impacto, tiene que buscar la mejora continua y pues que sea un ejemplo de ser replicable. Por ejemplo, en otros cursos de la misma institución, si mi innovación tiene que ver con un curso específico, o también incluso fuera de ella, ¿no? Ustedes recuerdan que hablamos pues de los niveles de innovación, ¿no? Y veíamos pues que había esta parte inicial en donde, bueno, la innovación está inspirada de alguna manera o es la adaptación de una innovación que ya se realizó, obviamente contextualizada, ¿no? Entonces, definitivamente nuestra innovación también tiene que ser un ejemplo para que otros puedan, en sus diversos niveles, desplegar, en este caso, diseñar y desplegar una innovación educativa. Y pues, esta tiene, o se busca, o se sugiere que tenga un enfoque participativo. Eso no quiere decir que una innovación educativa puede ser planteada de manera individual. Lo puede ser. Sin embargo, cuando hablamos de enfoque participativo, nos referimos pues a que cuando vayamos siguiendo los diversos pasos para responder a las etapas de la innovación educativa, busquemos en este caso que los agentes que están involucrados en la problemática pues puedan participar, puedan contribuir planteando sus necesidades, pudiendo identificar las características que pues son relevantes de considerar para el diseño de nuestra innovación educativa, ¿no? Pero sobre todo, bueno, en ese taller se busca también que el enfoque participativo inicie desde el momento del diseño, es decir, que se encuentre presente a través de esta formación de equipos que hemos hecho y que al finalizar vamos a reforzar para poder ya empezar o continuar para los grupos que ya han ido coordinando en cuanto a la primera entrega de la innovación, bueno, en este caso de la propuesta de innovación educativa, integrando las TIC, cabe recalcar eso, que es también un detalle importante. La innovación educativa no es que necesite de tecnología, pero para fines de esta diplomatura que tiene que ver con la integración de las TIC,
va a ser muy importante e indispensable. Entonces, ya habiendo recordado un poco sobre el concepto de innovación educativa y centrándonos justamente en la importancia de la planificación, de la metodología, de tener clara esta parte, pues justamente UNESCO propone un proceso de innovación educativa que está compuesto por 6 fases. Entonces tenemos una primera fase que tiene que ver con la intencionalidad, ¿no? ¿Qué se refiere intencionalidad? El hecho de poder identificar un problema, una necesidad que sea justificada. No es que a mí me parece un problema porque sí, ¿no? Sino que realmente tiene que tener una justificación práctica, teórica, que pues busque tener en este caso un impacto relevante para la población con quien voy a trabajar, ¿no? Siempre al final esto tiene que ser un beneficio para la población intervenida. Y pues respondo a las preguntas de qué y por qué, ¿no? O sea, ¿qué problemática en este caso voy a trabajar y por qué? ¿Cuál es mi justificación para poder plantear esta innovación educativa? No sé si hay preguntas con respecto a esta etapa o nos queda claro. Si nos queda claro, pueden colocar sus emociones, una reacción, las reacciones que tenemos ahí. O si no, tal vez pueda haber alguna pregunta, tal vez alguien quiere plantear más o menos, o los grupos que han ido pensando qué problema, y poder verlo, ¿no? Ahora. O ya están claros con eso. Bueno, es como que la primera parte, bastante sencilla, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que creo que es algo que vemos en todos los cursos, ¿no? Siempre partir de un problema. Bueno, he visto reacciones de muy bien, entiendo que estamos claros hasta ahí. Bien, entonces, después de tener claro el problema, la necesidad justificada, vamos a ver más adelante que para poder identificar el problema, pues también es un trabajo arduo, porque no es simplemente ese es el problema, ¿no? Tenemos que hacer un análisis profundo en equipo. Viene la siguiente fase, que es la de planificación. Entonces, ¿qué hago con la planificación? Entonces tengo que elaborar un programa de lo que voy a implementar de la innovación educativa que va a responder justamente a esta problemática que he identificado anteriormente. Y esta tiene que estar justamente alineada o plantear, en este caso, objetivos y resultados esperados, ¿no? ¿A qué quiero llegar con el despliegue de esta innovación educativa? Entonces respondería a las preguntas de cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, y pues mientras más detalle tenga esta planificación, mayor información, guía vamos a tener para cuando tengamos que evaluar la innovación educativa. Después de esta fase tenemos la de identificación de recursos. Ya, estoy planificando, he puesto mis objetivos, mis resultados, qué acciones en este caso voy a realizar, pero es importante que yo identifique qué recursos materiales, humanos, tecnológicos y de infraestructura tengo para poder realizar esta innovación educativa y no tengo, que necesito, porque es importante para que se cumpla con los objetivos y resultados esperados pues de mi planificación. ¿Ya con qué? ¿Con qué voy a operar o qué me falta para poder operar y necesito conseguir pues para que mi innovación educativa sea o cumpla con sus resultados esperados? Gonzalo, has encendido tu micrófono, no sé si para participar. No, se encendió, disculpa. Ah, ya, ok, no hay problema. Todo va Listo. bien. Ah, ya. Perfecto, gracias, Gonzalo. Entonces, cabe recalcar que, como les decía hace un ratito, de que en este curso vamos a llegar hasta la parte de identificación de recursos, porque es algo que sí lo podemos hacer desde el punto de vista del diseño de una innovación educativa. Entonces, lo demás que tiene que ver con implementación, que en este caso es poner en práctica, registrar las acciones,
hacer el monitoreo, porque recordemos que para evaluar no hay que esperar los resultados, sino se puede hacer una evaluación de procesos. Entonces, y después obviamente tener la evaluación propiamente dicha de los resultados y del impacto de mi innovación educativa. Hacer justamente el análisis de este proceso, de las lecciones aprendidas, tener instrumentos que permitan en este caso evaluar si se han logrado los objetivos o los resultados esperados. Y obviamente todo eso, si bien no lo vamos a hacer porque todavía no vamos a aplicar esta innovación en este tiempo corto, se ve reflejado en la planificación. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que en la planificación es importante no solo proponer qué espero en cuanto a resultados, sino qué indicadores me van a poder ayudar a medir, en este caso, el logro de estos resultados. En ese sentido, eso también lo vemos en la planificación, ¿no? Y en este caso responderíamos pues a la pregunta, ¿cómo resultó? ¿No? ¿Cómo resultó cuando ya apliqué mi innovación? Bueno, antes de continuar con la última fase, veo que Waldir ha levantado la mano. Hola Karen, sí, Hola, Waldir. bien, gracias. Sí, me gustó mucho cuando mencionaste el tema de evaluación en un MOOC que llevaba de UNESCO. Hablaban sobre qué tan importante es incluir este instrumento de evaluación, no solamente al final para medir el impacto, sino también, por ejemplo, desde el inicio, ¿no? De base, ¿no? Decía además que en América Latina no estamos acostumbrados a evaluar, sino hacemos por hacer las cosas. Y en ese sentido, tanto desde la evaluación de base o evaluar también la planificación, si hay una coherencia interna entre los objetivos, el contexto y etc. O sea, creo que es súper importante, ¿no? Eso quería decir. Definitivamente, Waldir. Lamentablemente, bueno, creo que como ciudadanos y como profesionales hemos sido pues testigos de la implementación de diversos proyectos, diversos programas que aparentemente parecían que iban a tener un resultado interesante, tal vez por la forma, pero que de pronto no habían tenido una adecuada evaluación, como dijo Waldir, importantísimo. La evaluación es desde el principio, o sea, incluso esta palabra diagnóstico que conocemos desde el punto de vista de evaluación de proyectos, se llama evaluación diagnóstica, evaluación de necesidades, ¿no? Esta evaluación inicial que nos va a permitir desde el momento de diseñar ser pertinentes hasta el momento pues de procesos, que también es otro de los tipos de evaluación que normalmente no se realiza, hay un temor, no, pero si lo hago en el proceso, mejor espero al final para recién ver si hay algo que cambiar. Y pues lamentablemente se ha perdido bastante dinero, en este caso, en proyectos o en programas sociales que de pronto, o educativos incluso, que no han tenido buenos resultados. Por ejemplo, recordarán ustedes es el programa pues de una laptop por niño, ¿no? Diciéndolo en español, en donde pues hay bastantes estas XO que están guardadas en muchas escuelas eh, y ya no son usadas. Probablemente en el diagnóstico no nos hemos dado cuenta que el programa no solo tenía que haber estado compuesto por tecnología o el hecho de dotar, en este caso, equipo, sino también otros factores como la formación del docente, y no solo una formación inicial de una sesión de capacitación, sino de pronto una formación constante en donde se compruebe que el docente ha logrado integrar esta nueva herramienta a sus clases, ¿no? Porque justamente al final es el niño quien es el beneficiario de todo esto, pero ¿quién es aquel que justamente guía, facilita? Pues el docente. Entonces, programas en donde se han invertido bastante dinero y si no hemos hecho una adecuada evaluación, como dice Waldir, no vamos a tener pues resultados sostenibles. Tal vez pueden en ese momento ser buenos para la foto, ¿no? Y emocionarnos, porque es tecnología, y la tecnología de alguna manera siempre emociona, pero al final no son coherentes con los resultados que esperamos.
En este caso, entiendo que el resultado esperado pues era mejorar el proceso de aprendizaje de los niños, ¿no? Y niñas. Puede ser tal vez que incluso se pudo haber logrado en ciertas escuelas el resultado, pero ni siquiera porque por el mismo diseño del programa, del proyecto, sino ya por las personas beneficiarias que intentaron con sus medios y con la formación que cada, porque acá yo sé, los docentes son, se esfuerzan bastante en buscar cursos, en buscar esto, y adicionalmente tuvieron que buscar algo que les ayude a aprender cómo utilizar esta tecnología, ¿no? Entonces, definitivamente, esta cultura de evaluación, porque al final es una cultura, el hecho de saber reconocer que la evaluación no es algo punitivo, ¿no? Sino la evaluación es justamente esta oportunidad para poder reconocer de inicio, proceso, resultado e impacto, hablando de sostenibilidad, si mi propuesta realmente está funcionando o no, y pues ser capaces con humildad de, si es que hay algo que modificar, hacerlo, si hay algo que mejorar, hacerlo, si hay algo que eliminar, también hacerlo, ¿no? Y pues que sea un trabajo multidisciplinario también, ¿no? Porque ustedes van a ver pues que la evaluación es cualitativa, y pues también es importante el hecho de hacer justamente estos análisis estadísticos, estos análisis cualitativos, que permitan de manera enriquecida verificar pues que se estén cumpliendo con los objetivos, en este caso de la propuesta de innovación educativa. Así que sobre todo en este grupo que he visto que hay profesionales de diferentes áreas, sé que se van a lograr muy buenas propuestas. Entonces, después de todas estas fases, la última justamente tiene que ver con la difusión y sistematización. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta fase? Y esto es algo que muchas veces no pasa en los proyectos de innovación educativa o incluso al diseñar otros programas, porque termina, de pronto se hace una pequeña evaluación y listo, y queda para la institución. Es importante el hecho de saber sistematizar todas estas lecciones que se van aprendiendo en el proceso, al final y desde el inicio, a través de una construcción colectiva, para que puedan ser luego, como les decía inicialmente, una fuente de réplica y de inspiración para que la innovación educativa sea transversal en todas las instituciones, desde instituciones educativas, organizaciones educativas, ONGs, las mismas instituciones públicas, ¿no? Porque recordemos que la innovación educativa no solo tiene que ver con la gestión pedagógica, sino también la gestión administrativa, ¿no? Entonces, definitivamente, esta cultura de innovación se contagia a través de la difusión. Y pues responde a la pregunta, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos a todo esto que se ha podido implementar? Es importante recalcar que transversalmente a todas estas fases, es relevante considerar el contexto, sus características, aspectos culturales, reconocer a los actores, involucrar a los actores, no solo al momento de implementar la innovación educativa, sino desde el diseño, y pues que sea partícipe toda esta comunidad educativa, ya que eso nos va a permitir de que, si bien estamos siguiendo las fases de manera lineal, si hay algo que modificar con el monitoreo y la evaluación, las fases son, en este caso, nos permiten retroceder, mejorar y continuar, ¿no? Es algo dinámico que justamente se va modificando según lo que vamos analizando. En ese sentido, les decía que nos vamos a centrar en estas tres primeras fases. Y pues estas nos van a permitir elaborar, diseñar este proyecto de innovación educativa. Entonces, alineado a estas tres primeras fases, es que FONDEP propone tres etapas, ¿no? La primera etapa de identificación del problema, que lo vamos a ver a continuación. La segunda etapa de identificación de objetivos y resultados,
Y la tercera etapa de identificación de actividades, responsables, recursos y todo aquello con lo que contamos y no contamos para la realización de la innovación educativa. Como se dan cuenta, es paralela, ¿no? Por ejemplo, la etapa 1 de identificación del problema es paralela con la intencionalidad, que tiene que ver pues con la problemática, con la necesidad justificada. La etapa 2, que tiene que ver con identificación de objetivos y resultados, pues está relacionada a la planificación, ¿no? Al diseño de mi innovación educativa y responder a las preguntas de cómo y cuándo. Y la identificación de actividades, responsables y recursos, que está pues relacionada con la identificación de recursos. Bien, veía por acá que alguien levantó la mano, es Sandra. Sí, muy buenos días. Muchas Hola gracias por la Sandra, buen información. día. De hecho, me parece muy interesante lo que nos está compartiendo porque hay un curso paralelo que, bueno, en este caso con algunas compañeras estoy llevando a cabo y estamos dando énfasis en el proyecto de innovación. Tenía dos consultas. Con respecto a estas fases que presenta sobre la UNESCO, hoy por hoy es el único camino que se tiene en cuestión a fases en relación a la innovación educativa, porque he buscado también para un poco también comparar, ver las similitudes y diferencias tal vez con algunas otras propuestas, pero he visto que hasta el momento la que se tiene es la de UNESCO, ¿no? Esa sería una consulta. Y la segunda vendría a ser con el siguiente slide que está propuesto para la parte de proyecto. Quisiera saber si estas etapas también pueden estar presentes en la planificación, en la propuesta, en todo caso, de planes o programas, o hay otros autores diferentes. Si ese fuera el caso, me agradaría mucho que pueda, por favor, compartir también la literatura para ir aprendiendo y generando también mayores enriquecimientos en función a ello. Muchas gracias. Bien, Sandra, interesante tu pregunta. Bien, hay algo que hay que recalcar, ¿no? Cuando hablamos de manera macro, hablamos pues del diseño de proyectos, de programa, que obviamente ustedes saben que esto es más general porque no solo tiene que ver con cuestiones educativas. Uno puede hacer un programa social que esté vinculado, por ejemplo, a alimentación, a salud, etcétera. Entonces, esto sería algo más macro, ¿no? Acá nos estamos centrando en ya la elaboración de un proyecto, pero centrado en la innovación educativa. En ese sentido, pues, obviamente, cada institución en cada país puede plantear sus diversas fases. Nosotros hemos utilizado FONDEP porque es justamente, en este caso, el Fondo del Desarrollo de la Educación Peruana, que nos permite, pues, a través de concursos, el hecho de que los docentes puedan plantear sus innovaciones educativas. Entonces, en nuestro país se podría decir que FONDEP es una de las instituciones que nos plantea formalmente qué etapas, qué estructuras se podría seguir para participar en poder pues diseñar una innovación educativa que pueda ser planteada, ¿no? Y lo mismo, UNESCO también es justamente una de las instituciones que nos plantea en este caso cómo desde la parte educativa plantear una innovación educativa. Entonces ahí, Sandrita, lo primero que es diferenciar que una cosa es lo general, que es el hecho de elaboración de programas, y ahí podemos encontrar diversos autores que nos hablan de definición de programas, que incluso tú viéndolo así un símil con lo que acabamos de ver, hay bastante similitud, porque si veo la teoría general de elaboración y diseño de programas, ya obviamente se considera todos esos aspectos para que luego estas instituciones planteen algo más específico que tiene que ver con la innovación educativa, ¿no? Entonces, eso primero recalcar, ¿no? No hay que mezclar en este caso. Lo que sí, nuevamente, se va a encontrar similitudes, porque obviamente estamos partiendo de una teoría general de la planificación de programas. En este caso, cuando vemos más específico, es porque tiene que ver con, en este caso, la innovación educativa. Podría compartirles eso, no hay problema, ¿no? Pero recalcando que tiene que ver que esa es teoría general del diseño y la implementación de programas, que pueden ser no solo educativos. Acá justamente estoy viendo que Waldir dice, les comparto,
orientaciones y lineamientos para hacer innovación pública en Perú. Ah, ha salido recién del horno, perfecto. Sí, muy bien. Por ejemplo, esto es un ejemplo claro de lo que justamente yo les acabo de mencionar. La estoy viendo. En la gestión justamente necesitamos proponer también innovación. Y esto pues está alineado de manera general a la innovación no necesariamente educativa. Por ejemplo, estoy revisando acá rápidamente y tiene que ver pues con innovación en general. Por ejemplo, que tiene que ver con servicios públicos. Yo he participado, ustedes no sé si conocen buenas prácticas, el premio de buenas prácticas, ¿no? De gestión. Y cuando hablamos de buenas prácticas de gestión, no solo nos referimos a las educativas. Las buenas prácticas de gestión en realidad son transversales a todo lo que tiene que ver a gestión pública, gestión privada, que es mejorar un sistema, por ejemplo, de la RENIEC, mejorar el sistema de las citas, si lo vemos desde el punto de vista educativo, cómo lograr de que se emitan más rápido las resoluciones directorales, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá nos estamos centrando en una propuesta que tiene que ver con innovación educativa, no en gestión en general, ¿no? Por ejemplo, Waldir les ha compartido un ejemplo de lo que es en general, innovación en general, innovación pública. Esto que proponemos en el material tiene que ver con innovación educativa, o sea, es como que de lo general, en este caso UNESCO nos ha ayudado a sistematizar y cómo se podría hacer una innovación educativa, ¿no? Hay material, sí, de otros países que también nos pueden ayudar. Nuevamente, les planteamos a ustedes lo de FONDEP y UNESCO porque está más situado si es que quieren concursar para algo de alguna propuesta que quieran hacer sobre innovación educativa, ¿no? Y con mucho gusto les podría compartir información, como les digo, no necesariamente de nuestro país, pero que también les pueda ayudar en cuanto a fortalecer la metodología, ¿no? No hay problema. Entonces, Sandra, no sé si se ha podido entender la diferencia, ¿no? Entre justamente la pregunta que me hacías, que creo que era un poco más general y que como que un poco mezclaba esto de la innovación en general, la gestión que se puede hacer y cuando nos situamos en la innovación educativa. Sí, todo muy claro, muchas gracias. Más bien espero también Gracias. que nos estaba comentando el compartir alguna información adicional y bueno, bienvenido sea. Muchas gracias. Listo, Sandra, no hay problema. Esto que estaba viendo en el chat, Charito dice gracias. Hola, Charito, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Voy a compartir nuevamente por aquí. Ya. Como también podemos ver diversas metodologías, si bien no todas las instituciones sistematizan, como por ejemplo UNESCO, Infondep, estos pasos, lo podemos identificar cuando revisamos las diversas innovaciones. Por ejemplo, voy a compartir la pantalla, esta es la guía, ¿no? La guía que ustedes tienen. Les invito también a que siempre al terminar cada tema, esta rayita amarillita nos dice de que este es material complementario, así que les invito también a revisar el material complementario, si bien no está afuera, sino está en el mismo documento. Entonces les invito acá a poder revisar, por ejemplo, acá tenemos diversos ejemplos de propuestas innovadoras que son ya aplicados. No te dice estas son las fases, sino uno va identificando en el desarrollo, pues cuáles son las fases que plantea en este caso la propuesta, ¿no? Entonces, les invito también a que podamos revisar esta parte de información complementaria que está en toda la guía, ¿no? Siempre al finalizar colocamos esta parte de ampliación de conocimiento. Bien. Voy a anotar lo que me han pedido por acá. Listo.
Muy bien, ahora sí voy a compartir la pantalla nuevamente. Y bueno, continuando, justamente les hacía un símil de estas etapas que propone FONDEP para poder empezar con el proceso de innovación educativa. En ese sentido, nosotros en esta sesión y en esta semana que viene, nos vamos a centrar para esta primera entrega del trabajo en la etapa 1 y la etapa 2. La etapa 1 pues es la de identificación del problema. Esa tiene que ver con 4 pasos. El primer paso, que es el de identificar situaciones problemáticas, que vamos a ver que hay también diversas técnicas que nos permiten pues cumplir con este paso. El paso 2, que tiene que ver con agrupar y priorizar una problemática. Como en todo lugar vamos a hallar 1000 problemas, pero para pues plantear una innovación educativa tenemos que priorizar uno de ellos. Probablemente el que tenga más efectos, ¿no? Y pueda ser justamente pertinente intervenir. El paso 3, que tiene que ver con definir estas causas y los efectos, ¿no? Del problema priorizado en este caso. Y analizar las potencialidades. Cabe recalcar que también, como todas las fases que se han podido explicar, también esto es dinámico, porque va a haber veces que es necesario que retroceda nuevamente. Por ejemplo, ¿no? Me doy cuenta que el problema que he seleccionado no es el más adecuado porque no tengo los recursos suficientes, entonces voy a retroceder a ver qué problemas tenía. No, tengo que intervenir en este, ¿no? Es más real, que puede intervenir, etcétera, ¿no? Y finalmente, en este caso, bueno, como les mencionaba, identificar pues qué potencialidades pues puede tener, en este caso, el poder intervenir en un problema determinado. Entonces, vamos a empezar con el paso 1, que es la identificación de situaciones problemáticas. Eso está relacionado pues con el hecho de diagnosticar cuáles son las causas de este problema, la identificación de oportunidades que justamente se tendrían al poder intervenir ante este problema y pues si realmente hay un cambio que se puede lograr, ¿no? Entonces, ustedes ya reconocerán este cuadrito, también está en su formato de entrega. Lo que tenemos que lograr es esto, nuestra lista de problemáticas, ¿no? ¿Qué problemáticas tengo? ¿Y cómo puedo lograr esta lista de problemáticas? Existen diferentes técnicas que nos permiten de pronto activar este pensamiento divergente que tenemos para poder identificar estas problemáticas y poder describirlas. Y ustedes seguro ya conocen muchas de ellas porque algunas ya las estamos aplicando, pero no sabemos que se denominan de esa manera. Entonces tenemos justamente la metodología del Design Thinking, que seguro ahí todos, tal vez lo primero que se nos viene a la mente como representación mental, vale la redundancia, es los POSIT, ¿no? Cuando tenemos que ahí categorizar y que cada participante pues brindar, hacer esta lluvia de ideas, que es una de las técnicas del Design Thinking. Pero para fines de innovación educativa hay otra de las técnicas de esta metodología que se denomina mapa de empatía, ¿no? Que busca justamente que nosotros como diseñadores, gestores de innovación educativa, nos coloquemos en el lugar del otro, en este caso en el lugar del beneficiario, para que podamos identificar las características y ajustar de mejor manera nuestra propuesta de innovación educativa. Cuando ya les hablo de innovación educativa, no quiere decir que esto sirva solo para esta fase de innovación educativa. En realidad el Design Thinking también ayuda para cuando tengamos que diseñar cualquier proyecto o programa, ¿no? Entonces, eso quería hacer esta aclaración para que no pensemos que estas metodologías son exclusivas para el diseño de innovación educativa, ¿no? Sino nos ayudan para cualquier proyecto o programa. Entonces, en una de las técnicas es el mapa de empatía, como les mencionaba, que busca
que a través de, por ejemplo, incorporar a cierta muestra de beneficiarios, se puedan responder a las preguntas de qué ven estos beneficiarios en cuanto justamente a esta realidad que ellos tienen, qué dicen y qué hacen, ¿no? Cuál es la actitud que ellos tienen, qué contradicciones tienen, qué oyen, ¿no? Qué oye, qué dicen, o en este caso los otros agentes que de alguna manera están involucrados, ¿no? La familia, el personal, los jefes, porque pues cuando hablamos de agente hablamos de también justamente las instituciones tienen estas jerarquías. Puede ser de que, por ejemplo, el director de la escuela tenga otra percepción a diferencia del docente, ¿no? ¿Y qué piensa y siente? Que justamente tienen que ver con las preocupaciones, con los sueños, con las aspiraciones que esos agentes, que esos beneficiarios tienen en cuanto a su institución, o a lo que sucede en su institución, o al espacio en donde vamos a intervenir, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué es lo que se hace? Justamente se planifica junto a estas personas para que puedan participar en una dinámica en donde se pueda recolectar toda esta información. En este caso el equipo planificador, gestor, lo que hace es diseñar qué preguntas específicas se van a plantear y contribuir a las que justamente están diseñadas para este mapa de empatía. La segunda, en este caso, metodología que se plantea es la del DEFI al cuadrado, ¿no? Que tiene que ver, o DEFI 2, que tiene que ver con el hecho de poder aplicar técnicas y materiales que ya están definidos y que justamente permiten, en este caso, lograr establecer, en este caso, un proyecto. La diferencia con esta metodología es de que, como ustedes pueden ver incluso en sus nombres, te da un valor en cuanto a el hecho de hacer como una especie de piloto y de experimentar incluso antes de dar la propuesta final de tu proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, se empieza resignificando, es decir, identificando en este caso el problema, empatizando, el hecho de poder identificar y hacer los ajustes según lo que la población necesita, definiendo en este caso, ideando, conceptualizando y experimentando con la propuesta posible que podría ser y qué piensa en este caso la población, si cree pertinente en este caso esta propuesta para su institución. Entonces, el valor agregado de esta metodología es el que se hace como una especie de piloto, ¿no? De experimentación previa antes de la propuesta final. También se plantean materiales que te ayudan pues a poder implementar, sobre todo una de las técnicas más conocidas es la de métodos de indagación empática, ¿no? Les voy a mostrar así de manera rápida. Aquí está. Por ejemplo, acá nos muestra, ¿no? ¿Qué es? Bueno, este es el protocolo de indagación empática. Primero te pide que definan las preguntas para trabajar, en este caso la empatía, por cada actor, ¿no? Esto te propone el brainstorming, no la lluvia de ideas, en este caso. Luego ordenar estas preguntas por dimensión, dimensiones que son, en este caso, definidas. Luego te pide, pues, en este caso, definir qué métodos, qué técnicas se van a aplicar para poder recolectar toda esta información del trabajo de la empatía. Comúnmente, pues, las que conocemos, la de entrevista, la de observación, la de exploración. Estructurar, en este caso, el protocolo que se va a aplicar con la población.
y pues ya al momento de poder aplicar en este caso la entrevista, la observación o la exploración, tener todo justamente preparado para que se pueda recoger la información que nos va a permitir fortalecer la propuesta, ¿no? Nuevamente recalcar que esto nos puede ayudar para la elaboración de cualquier programa. Otra de las propuestas que nos brindan justamente para identificar un problema es la del generador de ideas rápidas. Entonces, esta es una plantilla básicamente que nos permite acercarnos al problema y mirarlo desde diferentes perspectivas. Voy a abrir también nuevamente. Alineado un poco a la pregunta de Sandra, en realidad cada institución, incluso personas mismas de manera independiente, van a hacer sus propias propuestas. Propuestas sobre algo hay un montón en todos los lugares, ¿no? Entonces, recalcar también eso, que si bien nosotros lo que hacemos es de todo ese universo seleccionar las que les podrían ayudar mejor, porque en nuestra experiencia, pues hemos visto que son las que de alguna manera funcionan. Pero, como dijo también Waldir, pues no siempre sale el pan caliente, ¿no? Entonces, siempre va a haber algo nuevo, algo adaptado, algo que de pronto puede funcionar mejor, ¿no? Entonces, nosotros le presentamos lo que hasta en su momento, pues es lo de pronto lo oficial, lo que puede estar funcionando mejor. Bueno, entonces con ese paréntesis les voy a mostrar esta plantilla del generador de ideas rápido. O sea, así se llama rápido. A ver. Bien, entonces, por ejemplo, esa plantilla te pide que respondas a ciertos retos. Tienes el problema, entonces te pide que hagas una inversión de ese problema. Voltear completamente la solución, por ejemplo. No se ve muy bien, está un poco... Ya. Acá te dice, ¿no? ¿Cuál es la forma tradicional? Es un ejemplo esto. Los doctores tratan pacientes. ¿Cuál sería tu propuesta que rompa o extienda la regla? ¿Qué tal si los pacientes se convierten en doctores? ¿No? Luego el siguiente reto para tu problema es, ahora con ese problema, integra la propuesta con otras propuestas, ¿no? Entonces acá otro ejemplo es personas que acceden a una gran variedad de servicios de diferentes lugares. ¿Y cuál es la propuesta esta nueva, que sería tu reto? ¿Qué tal si diferentes servicios pudieran accederse en un mismo lugar, ¿no? Entonces, esta plantilla te ayuda a que de alguna manera puedas reforzar ese pensamiento lateral y pues puedas darle la vuelta a aquella solución tradicional que podemos encontrar para algo. Nuevamente, es una plantilla que es fácil de seguir, ¿no? Incluye entrevistas. Ah, Waldir está haciendo acá su cherry. No te preocupes, Waldir, que al final vamos a tener un espacio para ver equipos y ahí vamos a hacer tu cherry porque también he visto que un grupo excede de alguien va a tener que pasarse a otro grupo. Alonso dice, incluye entrevistas y encuestas. Alonso, ¿podrías ayudar? La pregunta tiene que ver, supongo, con los materiales, ¿no? Ah, el design thinking. Claro, en realidad las entrevistas y encuestas son técnicas que son aplicables desde el punto de vista de investigación académica, cuando uno tiene que hacer por ejemplo, una investigación académica es la tesis. Las entrevistas y encuestas son técnicas que se pueden aplicar para hacer tanto desde un enfoque quanti o quali. El design thinking también utiliza de estas técnicas de entrevistas y encuestas. Como psicólogos, uno tiene que utilizar la entrevista, ser estructurada, semiestructurada,
dependiendo de la intervención que vas a tener. En realidad esas son técnicas que se pueden aplicar en diversos campos, ¿no? y para diversos objetivos. Así que el design thinking también necesita de alguna manera de las entrevistas. Por ejemplo, el focus group es otra técnica que en este caso se podría aplicar para lograr lo que se espera del design thinking. Entonces sí, son técnicas al final transversales. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Termino con esto último y les doy un receso para que puedan tomar algo de agua. Sé que esta sesión es un poco más pesada porque tiene que ver con metodología, ¿no? Entonces necesitamos también siempre el respiro. Y bueno, la última técnica que se propone, nuevamente recalco, no son las únicas. Si ustedes conocen de una técnica en donde se pueda generar ideas, porque es básicamente, son técnicas o metodologías para generar ideas, pueden aplicarlas, ¿no? Estas son solo propuestas que hemos visto hasta ahora que funcionan bien, ¿no? Pero todos estamos abiertos, como ustedes mismos por el chat, en compartir información de una técnica que les sirva. Por ejemplo, no puede haber alguien que acá trabaja en proyectos, en general, ¿no? Que era lo que hablábamos con Sandra, ¿no? Esto de la teoría del diseño de proyectos. Entonces, yo trabajo en eso y conozco tal técnica, la puedo utilizar, porque como es de la teoría general de proyectos, también es aplicable para hacer proyectos de innovación educativa. La diferencia es que los proyectos de innovación educativa están situados justamente en estas áreas que hemos hablado en la sesión pasada, ¿no? La gestión pedagógica, la gestión administrativa, ¿no? La gestión, en este caso, de recursos también, ¿no? Entonces, son aplicables. Técnicas que si nos pueden ayudar, bienvenidas sean. Y bueno, la última técnica que se propone son los sombreros para pensar, que en este caso lo propone De Bono, ¿no? Este es un autor que estudia bastante también la creatividad, el pensamiento creativo, que es relevante para la solución de problemas innovadoras, porque en nuestro caso es un rubro de innovación, y la innovación pues tiene que ver también con algo original, ¿no? Y que finalmente esté contextualizado. Entonces sé que ustedes seguro conocen los sombreros para pensar. Esto justamente te permite analizar una temática, un problema, desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, a cada participante se le asigna un sombrero que caracteriza una forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene el sombrero blanco es alguien que piensa con esto centrado en la información disponible, en hechos, en cifras, objetivo, ¿no? El que tiene el sombrero rojo piensa este problema, pero desde la intuición, desde los sentimientos, desde las emociones. Bueno, esto es un debate de la subjetividad, ¿no? ¿Qué es objetivo y qué es subjetivo? Pero estaría más relacionado con eso. El que tenga el sombrero negro, pues piensa desde el juicio, la cautela, ¿no? Que esto tiene que ser lógico. Que tiene el sombrero amarillo, pues piensa desde los valores, desde los beneficios que se puedan obtener. El que tenga el sombrero verde, piensa desde la creatividad, las alternativas interesantes, cambios que se puedan hacer. Y el que tiene el sombrero azul, pues es el que orquesta, ¿no? El que tiene esta visión global que integra todo aquello que van viendo los otros sombreros, ¿no? Entonces eso también es algo que se puede desarrollar de diversas maneras, y nos permite también ver de diferentes perspectivas un problema determinado. Entonces, esas son las 4 técnicas que se les podría, en este caso, plantear. Nuevamente, si ustedes tienen otra que se pueda compartir, también son bienvenidas. Cada uno tiene, pues, durante su experiencia laboral, va aprendiendo formas de identificar problemas, ¿no? Esto es algo que nos ayuda en cualquier tipo de proyecto o programa. Entonces, hasta aquí no sé si hay. Ahí dice Charito, así es. Sí, entonces no sé si hay una pregunta hasta aquí, sino para darles unos 5 minutitos y puedan ir al baño o a tomar algo, o simplemente ponerte de pie y estirarte. Sé que varios están desde temprano con clases, entonces les doy 5 minutitos. No hay ninguna pregunta más, no sé, ahí con sus reacciones me ayudan si hay alguna pregunta o no, o si todo vamos bien hasta aquí, tal vez un poco cansaditos. Ahí está, veo una reacción. Gracias, Julio. ¿Había alguien más? ¿O ya me dejaron? Alguien está de fiesta, también veo.
Hadi, Waldir también, muy bien. Entonces, 5 minutitos, a las 12:10 continuamos. Ahí está Alonso, muchas gracias, Edson, Gonzalo, Sandra, Oscar, bien. Entonces, 5 minutitos, nos vemos a las 12:10, ¿sí? Bien, voy a pausar esto. Bien, estamos aquí nuevamente. Entonces les comentaba pues de que cada institución también puede proponer sus propias fases o estructuras para poder hacer una innovación educativa, ¿no? Entonces yo veía en uno de los concursos que está, de la DRE de Cajamarca, que tiene bastante fortalezas, bastante robusto su propuesta de innovación educativa. Ellos plantean su guía para poder innovar, ¿no? Hacer su innovación educativa. Obviamente se basan de documentos oficiales a nivel nacional, pero pues sus derivados también están adaptados según lo que ellos necesitan, ¿no? Como institución. Entonces lo mismo vamos a encontrar en otros países, pero nos damos cuenta que hay bastante similitud. O sea, siempre encontramos esta parte de análisis del problema, esta parte de poder plantear los objetivos, las actividades, la evaluación. Entonces hay comunes que se plantean, ¿no? Que son necesarios porque son fases transversales. Tal vez la diferencia va a estar de que, por ejemplo, lo que propone una institución que tiene que ser en una sola fase, hay instituciones que lo dividen en diferentes fases porque consideran que hay mucho más trabajo en eso que tienen que profundizar. Entonces, o hay algo nuevo, ¿no? que sale según cada contexto, ¿no? Bueno, haciendo ese preámbulo a responder la pregunta importante de Sandra, continúo. Entonces, hemos visto el primer paso, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Identificar situaciones problemáticas. Son algunas técnicas, en realidad existen tantas en nuestro mundo, sobre todo digital, en donde hemos podido compartir más información. Y después de identificar este problema, ahora lo que tenemos que hacer, o los problemas en este caso, las situaciones problemáticas en la institución, ahora tenemos que agrupar y priorizar una problemática. Porque puede ser de que, por ejemplo, nosotros somos un equipo y cada uno plantea diversos problemas, pero puede ser que lo que dice, por ejemplo, Charito, también es el mismo problema o es similar a lo que yo he dicho, entonces estaría tal vez repitiéndose. Charito lo dice desde su punto de vista porque ella tiene otro rol, yo también, pero al final es tal vez un problema similar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta parte? A partir de la lista de problemas que hemos podido identificar, lo que hacemos es agrupar según criterios, ¿no? Para que posteriormente pues, podamos priorizar el problema más relevante y que se necesita con más urgencia responder. No quiere decir que los otros problemas no sean importantes, sino que siempre hay un problema con el que podemos empezar a intervenir. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver este cuadrito, que también lo van a resolver en su primera entrega. Entonces tenemos criterio 1, esto es un ejemplo, ¿no? Criterio 1, hemos visto que los problemas están vinculados al desarrollo de competencias digitales. Voy colocando ahí todos los problemas vinculados con ese criterio. En el criterio 2, hemos visto también que hay temáticas sobre atención de diversidad del estudiante. Voy colocando todos los problemas que tienen que ver con ese criterio. Hay otro criterio que es la delimitación de acceso de tecnologías. Y así sucesivamente. Cabe recalcar que estos criterios ustedes los plantean, ¿no? Según el análisis que van haciendo en el primer paso de esta etapa. Y pues van agrupando sus problemáticas, van categorizando y se dan cuenta, tal vez el más urgente y el que se podría intervenir más rápido porque tenemos los recursos, etcétera, podría ser el de desarrollo de competencias docentes, ¿no? Porque ahí pues Charito tiene experiencia capacitando docentes, entonces tenemos ahí el recurso humano, además los docentes de la institución quieren formarse, entonces ya tenemos esa disposición, ¿no? ¿Se acuerdan que voy a retroceder mucho acá? Uy. Acá está. Uy, no, me estoy adelantando aquí. Disculpe. Entonces, ahí vamos a ver posteriormente que hay una parte en donde podemos ver las potencialidades,
¿no? Justamente acá quería retroceder. Entonces analizamos las potencialidades y podemos darnos cuenta que pues tiene que ver con, en este caso, el problema que estamos priorizando. Entonces después de hacer eso, que se dan cuenta que es básicamente organizar los problemas que hemos ido encontrando según criterios que vamos estableciendo, pasamos al tercer paso. Ya tengo mi problema, he seleccionado, como dice acá, mi problema priorizado es la problemática 1, ¿no? Entonces, coloco mi problema en la mesa, como se dice, y ahora tengo que empezar a analizar este problema. ¿Por qué tengo que analizarlo? Para saber cómo intervenir. Porque para hacer un diseño tengo que ser lo más específica posible o específico posible. En ese sentido, una de las estrategias que se utiliza para poder analizar una problemática es el árbol de problemas. Como pueden observar en la gráfica, este árbol de problemas se construye teniendo el problema en el centro, identificando sus causas, como se dicen las subcausas, porque una causa puede tener otras causas, y los efectos que este problema puede tener, ¿no? Los efectos que tienen que ver también con las consecuencias, ¿no? que tiene este problema, y estas consecuencias pueden tener otras consecuencias. ¿Y eso para qué nos ayuda? Porque sabiendo las causas y las subcausas y las subcausas que puede tener este problema, podemos identificar qué estrategias son las más adecuadas para intervenir ante este problema. Y a su vez, cuando terminemos de aplicar esta innovación educativa, cuando hagamos la evaluación, identificar si se están minimizando los efectos. Si es así, es porque mi innovación está funcionando. O incluso desde el proceso, ¿no? Hacemos una evaluación del proceso y si vemos que hay una disminución del punto inicial al espacio intermedio, o sea, dependiendo de mi metodología, entonces estamos viendo que está funcionando, estoy monitoreando, vamos bien, entonces continúo hasta el final. Entonces eso también vamos a tener que hacer, van a tener que, después de haber elegido su problema, poder identificar cuáles son las causas de estas causas, y los efectos de este problema y los, se puede decir, efectos del efecto principal, ¿no? Para que finalmente podamos pasar al último escalón, que sería el de analizar las potencialidades. Antes de terminar este paso, no sé si hay alguna pregunta o vamos bien. Yo tengo una pregunta, profesora. Sí, Gonzalo. Estoy observando acá, profesora, lo que es el primer entregable, pero quiero que usted me pueda indicar esta parte. Sí, porque yo observo aquí que era entregable, yo suponía que era completar la estructura de la primera parte, el nombre del título, reseña, el capítulo 1 que es justificación del proyecto, el capítulo 2 que son los objetivos y resultados esperados. Yo tenía una mirada general acerca de ello, pero es necesario que en el entregable también hagamos ese paso 1, 2, 3 y 4 o no necesariamente. Sí, justamente esto, al final de la explicación vamos a revisar juntos, ¿te parece? Las indicaciones. Y ahí De una hay un... manera, si una sugerencia por la cantidad de trabajo, no sé si podría ser algo opcional. Lo comento como una parte sugerente, porque lo que sí es lo que yo pienso, que cada grupo puede tener su metodología de poder llegar a poder establecer esta estructura con todo, con el capítulo 1 y 2, pero completar también la parte de arriba, yo creo que podría ser como una sugerencia, si uno lo puede, como un borrador cuando va haciéndolo, quizás, pero yo pienso que es lo que nos aboca a lo que es parte 1 y la parte 2. Y después lo podemos ir viendo como una sugerencia. Esto, sí, es importante realizar. Recuerden que esos son entregables. O sea, la primera parte de ese entregable es un proceso que igual tienen que seguir. La técnica que utilicen ustedes lo deciden. No es que tienes que colocar acá tu técnica, o sea, no vas a poner tus entrevistas. Por ejemplo, si has decidido hacer los sombreros, no vas a poner los sombreros, no vas a poner toda tu entrevista. Lo único que vas a hacer es llenar los cuadritos con las técnicas que tú has hecho, porque igual tienes que tener tu lista de problemáticas, después pues ver cómo has organizado tus problemas, tu árbol y el listado de potencialidades. O
sea, llenar en este caso los cuadritos. Las técnicas que tú utilices, las entrevistas, colocar esto, o sea, todo lo que hayas hecho no es necesario que lo coloques aquí. Tú ya colocas acá como que las respuestas de todo lo que has ido obteniendo en tu evaluación con tu equipo. Entonces, sí da a entender que sí tengo que completar esos cuadritos antes de Sí, tipear el capítulo 1 y 2. por supuesto, porque te vas a dar cuenta que ese es tu insumo para que justifiques. Tú justificas justamente con todo lo que has identificado en cuanto a causas, a efectos. ¿Por qué es importante tocar ese problema? Porque tiene tales efectos, ¿no? ¿Por qué tienes tales objetivos? Porque los objetivos tienen que ser coherentes a tus causas, ¿no? O sea, tienen que atacar en este caso tus causas, por así decirlo. Entonces necesitamos saber por lo menos esa lista para saber si tus objetivos son coherentes y tus resultados de aprendizaje, bueno, en los resultados en este caso esperados también, ¿no? Entonces necesitamos por lo menos la lista. Pero la estrategia que tú utilices, entrevista o que debatan o design thinking, eso no es necesario que lo coloquen, solo llenar los cuadritos. Okay. Gracias. Listo. Entonces, ya vamos a ver el formato al final, hay un espacio para ver eso, así que ahí vamos a mostrarles mejor, porque siempre es mejor explicar mostrándoles el formato. Bueno, estamos en el paso número 4, y justamente tenemos que, después de haber identificado, en este caso, las causas y los efectos, pues analizar las potencialidades. ¿A qué se refiere potencialidades? ¿No? Yo justamente he podido intervenir con mi institución educativa, entonces tengo que identificar qué potencialidades existen en ella con respecto a la problemática. Entonces, esto, ¿cómo se identifica? Obviamente, teniendo esa interacción con los actores. Por ejemplo, he identificado cuando iba haciendo las entrevistas al director, al DAIP de la institución educativa, ¿no? Y me he dado cuenta que ellos son muy comprometidos y tienen bastante motivación para innovar. Entonces, eso es una potencialidad. Puede ser que otra potencialidad sea de que te han mencionado que ellos tienen mucha tecnología, ¿no? Entonces, tal vez ahí mi propuesta no es tanto en la interacción de tecnología propiamente dicha como concreta, ¿no? Equipos tecnológicos, sino tal vez ahí lo que falta es proponer una plataforma educativa innovadora que permita la retroalimentación constante de los docentes, etcétera, o una interacción entre docentes y estudiantes. Entonces, ¿de qué manera me favorece esta potencialidad, ¿no? Por ejemplo, esto me favorece porque como hay apertura a la innovación, entonces esto me genera un mejor clima. Recuerden que una de las áreas importantes era el clima justamente institucional, y esto pues facilita el diseño y la implementación de la innovación. Entonces, esto tiene que ver con la identificación del problema. Ustedes pueden utilizar las técnicas que crean conveniente. Les hemos propuesto algunas. Si ustedes conocen más, lo pueden hacer. En el entregable 1 no es necesario que coloquen o las fotos o sus entrevistas o sus encuestas o los espacios en donde han debatido. Eso ya cada uno lo maneja. Lo único que tienen que colocar ya es el resultado de todo eso, ¿no? De todo este proceso que van a tener de análisis, ¿no? En la segunda etapa, identificamos los resultados. Entonces, ya sé cuál es el problema que voy a trabajar, lo he podido analizar un poco más, he podido ver cuáles son sus causas y efectos, y qué potencialidades hay en la institución que voy a trabajar, y ahora tengo que definir, en este caso, objetivo central y específicos, porque normalmente son necesarios, y definir los resultados. Entonces, en el primer paso, que es definición del objetivo central, se justamente tiene que ver con el hecho de establecer qué es lo que buscamos con la implementación de esta innovación. Entonces, este objetivo u objetivos pueden o deben responder a 3 aspectos principales. El primero tiene que ver con quiénes, ¿no? ¿Quiénes son esos beneficiarios directos de la innovación? Ya cuando veamos justamente la estructura del avance nos vamos a dar cuenta
que en realidad todo esto que vayamos identificando, al final se va a redactar, ¿no?, en el trabajo. Todo ese insumo es justamente para redactar el trabajo. Entonces, ¿quiénes en este caso son los beneficiarios directos de la innovación, de esta innovación? Un ejemplo, pues, por ejemplo, los beneficiarios directos de ese proyecto son los estudiantes del primer ciclo de la institución tal, cuántos estudiantes, cuántos varones, cuántas mujeres, de qué edades justamente son. El segundo aspecto tiene que ver con qué se pretende mejorar. Puede ser relacionado al contenido de la innovación o a las competencias que se buscan desarrollar, ya sea en los docentes, en los estudiantes o en el personal administrativo, según el tipo de innovación educativa que vas a hacer, en qué área, ¿no? Entonces puede ser que desarrollar competencias de alfabetización digital en los estudiantes y docentes, ¿no? Ese es un ejemplo. Y el último aspecto tiene que ver cómo se va a lograr, ¿no? Entonces, mi objetivo debe decir, eso es para quién, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Qué quiero lograr con ellos? ¿Y cómo? En este caso sería a partir de estrategias basadas en aprendizaje, servicio y aprendizaje autónomo con uso de software o software adaptativo libre. Entonces, tengo que responder a estos tres aspectos planteando mi objetivo general o mi objetivo central, que sí o sí tiene que estar, pero también tengo la oportunidad de plantear objetivos específicos, que también son recomendables. ¿Por qué? Porque los objetivos específicos son como el camino, son estas submetas que tengo que llegar para lograr mi objetivo general. Entonces también lo podemos plantear. Para ese trabajo, justamente se solicita el hecho de poder dirigirnos según esos objetivos. Entonces, el hecho de plantear objetivos también es un arte. Seguro ustedes lo habrán hecho, todos acá son profesionales, han tenido que plantear objetivos para su investigación, para su tesis o para alguna tesina. Entonces, también para una innovación educativa necesitamos plantear objetivos. Y pues es un arte que se puede identificar si estamos haciéndolo bien por medio de una técnica, que en este caso es el SMART, que seguro muchos lo conocen porque el SMART se utiliza no solo para este rubro de innovación educativa, también como las otras técnicas, se puede utilizar para planificar cualquier cosa, incluso para identificar objetivos para tu vida, un plan de un proyecto de vida, para un programa social, etc. Entonces, el SMART son como siglas de diferentes palabras que debería cumplir un objetivo para que sea realmente adecuado, ¿no? Entonces tenemos el primero, que es el específico, ¿no? El específico, que responde normalmente a quién, qué voy a hacer, dónde, cómo y por qué. Un ejemplo de esto es de que, o sea, en vez de decir quiero mejorar la interacción de la clase usando tecnologías, podría decir facilitar la interacción entre pares y entre estudiantes y profesores mediante el uso de grupos de Facebook en los cursos. Entonces, estoy especificando quién, los estudiantes y los profesores. ¿Qué? Facilitar la interacción entre pares. ¿Dónde? En este caso, en Facebook sería, ¿no? Bueno, en los cursos sería, en los cursos, porque quiero en los cursos. ¿Cómo? Mediante el uso de grupos de Facebook. ¿Por qué? Bueno, que está relacionado con el qué, ¿no? Para facilitar justamente esa interacción. Entonces, mientras más específicos seamos, es más, o contribuye mucho más al diseño de mi innovación, porque estoy respondiendo justamente a este objetivo. Tenemos el medible, ¿no? Tiene que ser un objetivo medible. No se puede gestionar algo que no se pueda medir. Entonces, y no se puede evaluar algo que no se pueda medir. Entonces, desde mi objetivo, tiene que ser medible para que pueda hacer un seguimiento del proceso, del resultado, y pues comprobar que sea eficaz. Entonces, ¿a qué se refiere con medible? Por ejemplo, en vez de decir que se va a mejorar las habilidades matemáticas de los niños usando el Khan Academy a lo largo del año escolar, puedo decir
mejorar las habilidades lógico-matemáticas de los estudiantes a través de la utilización del Khan Academy, demostrando el logro de misiones de manera incremental cada semestre. Entonces, tengo que identificar que este sea incremental, es decir, significativamente, hablando de manera estadística, hay un avance en cuanto a estas habilidades lógico-matemáticas. Este también tiene que ser, este objetivo, objetivos, tienen que ser alcanzables. Es decir, no puedo plantearme algo porque simplemente va a ser llamativo, ¿no? Sino realmente porque lo voy a poder hacer. Entonces, en vez de decir, se va a lograr que todos los estudiantes cuenten con un dispositivo personal, puede ser que mi institución no cuente con esos recursos para poder lograr de que cada niño tenga una laptop, por ejemplo, una tablet. Entonces, puedo proponer algo que sea alcanzable. Contar con un equipo, por ejemplo, una maleta digital, una biblioteca digital, en donde se pueda prestar a los niños, ¿no? Bueno, con responsabilidad de sus padres, para que puedan desarrollar sus actividades, ¿no? Aquellos que no tienen esa posibilidad. No estamos hablando de a cada niño, imagínense un colegio en solo el nivel primaria que tenga 1.800 estudiantes, ¿no? Entonces no, va a ser difícil tal vez para nuestra institución lograr que cada uno tenga un dispositivo, pero podemos encontrar otra estrategia. Que sea relevante ese objetivo, es decir, que sea importante, que realmente nos plantee un reto que luego nos permita ver de que hay un avance, ¿no? Entonces, en vez de decir incorporar, por ejemplo, pizarras inteligentes para fomentar la participación, bueno, esto en lo presencial, ¿no? Tal vez ver algo que podría ser más relevante para mi institución. Tal vez no es que necesito pizarras inteligentes, sino quiero implementar diferentes dispositivos que incluso ya lo tengo en la biblioteca y buscar aplicaciones que sean buenas y que ayuden a favorecer pues ese aprendizaje autónomo y colaborativo. Y finalmente, el fijar plazos, ¿no? La T significa time-based, ¿no? O sea, basado en este caso en un tiempo. Eso quiere decir que es importante en este caso establecer, por ejemplo, un cronograma. Y esto en realidad es para la vida en general, ¿no? Hay veces que uno dice, quiero aprender a manejar un carro, ¿no? A manejar una moto. Y digo nada más eso, pero pasan los años y nunca lo hago. No quiero estudiar tal maestría. Al final nunca lo hago y pues el hecho de no fijar plazos hace de que siempre posterguemos cosas o nos dejemos llevar por la procrastinación o a veces por la pereza y pues en un proyecto de innovación educativa es necesario que tengamos un cronograma que nos permita luego pues identificar si estamos logrando las metas, ¿no? En el tiempo esperado. Siempre va a haber inconvenientes que van a hacer que tal vez los plazos se modifiquen, pero se busca pues alinearnos lo que más se pueda ante este tiempo. Entonces, el objetivo también tiene que tener un tiempo, ¿no? En este caso sería, se lograría tal cosa usando tal cosa al cursar, bueno, del grado que cursa al finalizar el año escolar. Entonces, ese día que finalice el año escolar tengo que haber logrado todo esto que planteo en mi objetivo. Entonces, como se dan cuenta, el hecho de plantear objetivos también es un arte, ¿no? Y definitivamente, pues, estos nos van a ayudar a que luego podamos identificar qué resultados se van a obtener. Los objetivos es lo que se espera hacer con la innovación. O sea, ¿qué quiero hacer con esta innovación? ¿Qué objetivo tiene? Pero después, para poder analizar o evaluar, en este caso, la eficacia de mis objetivos o de la innovación, tengo que tener resultados esperados. Entonces, el segundo paso sería definir estos resultados. Estos resultados tienen que ser coherentes con los objetivos propuestos y tienen que ser visibles. Es decir, si algo no es visible y concreto, no se puede medir. Y para una innovación educativa es importante medir. Nos tiene que ayudar, justamente eso es lo que les decía al principio, ¿no?
Sí es importante que llenemos estos cuadritos. ¿Por qué? Porque así yo me voy a dar cuenta si mis resultados realmente son coherentes con mis objetivos, y mis objetivos pues tienen que estar alineados a las causas, ¿no?, de la problemática que yo he planteado, y pues los resultados nos deberían en este caso demostrar de que se está aliviando o eliminando las causas del problema, y siempre centrado en el beneficiario. Esos resultados nos van a permitir no solo evaluar al final de la innovación educativa, sino monitorear el proceso. Entonces acá tenemos un caso que también está en su material, que pues habla de mejorar las habilidades lógico-matemáticas de los estudiantes del 4º grado de primaria a través de la utilización de Khan Academy, trabajando con autonomía para completar misiones de manera incremental cada semestre, obteniendo el Budget Mastery del grado que cursa al finalizar el año escolar. Entonces, si yo quiero comprobar resultados, sobre todo relacionados a habilidades, competencias, pues primero tengo que tener una línea base, ¿no? Entonces, en mi cuadrito pongo un nivel inicial, ¿no? ¿Qué quiero evaluar en mi nivel inicial? Habilidades lógico-matemáticas, porque eso es lo que quiero desarrollar, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Al inicio del año escolar, para que luego al final pueda identificar si hubo un cambio, un incremento, ¿no? Porque acá hablamos de que de manera incremental tiene que desarrollarse esta habilidad lógico-matemática. ¿Cuánto? En este caso, pues el 50% en el nivel tal, y ahí voy planteando. ¿Cómo puedo medir este cuánto? ¿Cómo observo los indicadores con resultados del inicial, ¿no? En este caso una evaluación, ¿no? ¿Qué sería en este caso el medio de verificación? Entonces inicial y la tabulación de resultados. Es importante que estos indicadores sean observables, sean comprendidos por todos los involucrados. No es que solo yo como diseñadora tengo que comprenderlos. La población debe saber, en este caso, a qué se refiere toda esta intervención, para que también se involucre ante los objetivos de esta innovación educativa. Entonces acá también se propone el resultado esperado, ¿no? ¿Qué es lo que espero? En este caso, el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas, de aritmética y álgebra, y autonomía. ¿Cuándo? Al finalizar el año escolar. ¿Cuánto? El 100% en el nivel, en este caso el más alto, por ejemplo. ¿Cómo lo observo? O sea, ¿cómo puedo ver este indicador? Por el porcentaje de emisiones del Khan Academy, horas de dedicación semanal. Entonces pueden ser varios indicadores que te ayuden a identificar ese resultado. ¿Y cuáles son los medios de verificación? En este caso el informe, puede ser un test final, la ficha de seguimiento del docente, la de autoevaluación, el informe de progreso, etc. Y con eso finalizaríamos pues esta parte de cerrar los objetivos, o el objetivo y resultados de esa innovación educativa. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Profesora Karen, una consulta. Digo que iba a explicar acerca de la entregable 1 para tener un poco más de apreciación, que es lo que se va a entregar el viernes en la noche. Por favor. Sí, claro. Sí, lo voy a explicar. Si no, antes de pasar a eso, si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahorita, o quedó claro. ¿Hay alguna manera de redactar los objetivos? ¿Tiene que ser siempre con el verbo? Siempre con verbo infinitivo, creo que queda claro, Sí, ¿no? eso creo que es algo que sí, lo Algo manejamos en todas general. partes. Sí, es un verbo infinito. Pero tampoco, no, a ver, que tengo por acá abierto el entregable. Ujú. No hay un límite de objetivos específicos que uno pueda hacer, ¿no? Puede ser 2 o 3, 4, no hay un Ujú. límite, ¿no? No, no hay un límite. Y tampoco hay un límite de cuántas líneas debe tener el objetivo. Pueden ser 3 líneas cada uno, cada objetivo específico, ¿no? O sea, la cuestión es que responda con lo que hemos planteado, ¿no? O sea, que responda con, por ejemplo, en cuanto al objetivo, que diga a quién va dirigido,
qué pretende mejorar y cómo se va a lograr. Si tiene esos aspectos, ahí la extensión va a ser según la respuesta de esos aspectos, ¿no? Está clarito, dice Waldir. Muy bien, gracias. Laura también. Sí, buenos días. Yo quería consultar si es que en vez de objetivos uno podría utilizar competencias. O... No, es que lo que pasa es de que esto no es una clase, es un proyecto de innovación. Tu objetivo puede ser el desarrollo de una competencia, si es que tú vas a trabajar la parte de gestión pedagógica de la innovación. O sea, tú puedes mantener el enfoque constructivista para, por ejemplo, una innovación que tiene que ver con mejorar la metodología de una clase. Entonces, tu objetivo va a ser desarrollar la competencia, ¿no? En este caso sería desarrollar la competencia, tal. Pero se llama objetivo porque es el objetivo del proyecto. O sea, ajá, exacto. Okay. No, Entonces, el detalle que, la manera que a mí quiero comprender esto, profesora Karen, es que este proyecto de innovación educativa puede ser centrado para el curso, por ejemplo, de ciencias sociales del colegio X. Pero algunos por acá querrán hacerlo que no sea para un curso, por ejemplo, un área, como se dice ahora, sino para toda la institución educativa. También alguien puede tomar que sea un proyecto para toda la institución educativa. También podría ser. claro, por supuesto. ¿Te acuerdas, Gonzalo, que en la primera sesión veíamos estas áreas de gestión? Entonces puede ser en cualquier área de gestión. Voy a compartirles nuevamente el PPT para que hagamos un recordaris de eso. A ver, esperen, por acá debe estar. A ver, ahorita lo abro nuevamente para que recordemos juntos. Es necesario que quede clarito esto. A ver, acá está. Ya. Acá está. A ver, comparto la pantalla. Ya que está. Ustedes pueden hacer, ¿dónde innovar? Ustedes pueden innovar desde la gestión pedagógica, como dijo Gonzalo, que puede ser relacionado a un área curricular, su innovación puede estar relacionada con los contenidos. Obviamente, acá sí tenemos que integrar las TIC. O sea, la innovación, como les decía, se puede hacer sin TIC, pero para fines de esta diplomatura que tiene que ver con integración de las TIC, tiene que ser una innovación educativa relacionada a la integración de las TIC, pero en cualquier área de gestión de la institución educativa, ya sea de educación básica regular, superior, en donde ustedes pueden estar laborando, por ejemplo, ¿no? Entonces puede estar relacionado con una innovación que tiene que ver con medios y materiales didácticos, sobre cómo evaluar, ¿no? Pero también puede estar relacionado, como dice Gonzalo, desde una gestión más institucional o administrativa. Puede ser relacionado a los documentos de gestión, ¿no? Tal vez el sistema de monitoreo, el sistema de calificaciones, el control de la institución, o tiene que ver con la gestión de recursos financieros, de materiales físicos, la gestión de recursos tecnológicos, ¿no? De la institución educativa. Puede estar vinculado a cualquier área de gestión de la institución educativa. El clima institucional es, como les decía, transversal, ¿no? Necesitamos pues de la disposición de la institución para poder plantear en este caso su proyecto de innovación educativa. No sé si ahí queda claro, Gonzalo. Sí, ahora un poco mejor. Muchas gracias, Listo. profesora Karen. No, gracias a ti, Gonzalo. Entonces, creo que está clarito, como dice Waldir. Vamos a pasar a revisar juntos la guía de esta primera entrega. Vamos a revisar juntos eso y después vamos a ver el tema de formación de equipos, para de una vez cerrar eso, y después les voy a hacer el breakout rooms para que puedan coordinar entre ustedes y ya después, si terminan antes, pueden ir saliendo, no hay problema. Sí, entonces vamos a verlo juntos. A ver.
Y ahora sí. Ya. Listo. Entonces, el primer entregable está compuesto por una primera parte, en donde primero tenemos que identificar la lista de los problemas, en este caso la institución, solo llenar acá los nombres de los problemas y de su descripción. Si ustedes hacen alguna entrevista, como les decía, algún focus group, o se reúnen entre ustedes, no es necesario que lo coloquen aquí, o sea, no las fotos, las preguntas, sus encuestas, no es necesario. Solo colocan acá la lista de los problemas que han encontrado, y pues acá pues la clasificación de estos problemas que han encontrado, cómo los han organizado, y cuál es el problema que han elegido, acá su árbol de problema para ver cuál es el problema y cuáles son sus causas por abajo y después sus efectos, ¿no? Por arriba. Y su listado de potencialidad, que puede ser 1, 2, los que encuentren, ¿no? Las potencialidades que encuentren en la institución y que va a favorecer en este caso el proyecto que va a responder a su problema. Esa es la primera parte. Nuevamente, las técnicas, como lo hagan, no es necesario que lo evidencien aquí. Solo acá están los resultados. Esto... El y la árbol de segunda... problemas, una preguntita, en el árbol de problemas hacia abajo serían los efectos, ¿no? Del problema. Las causas, porque las raíces son las causas. Las causas. Ajá. El efecto serían como las hojas, ¿no? Que Okay. crecen a partir de lo que se alimenta las raíces, ¿no? Ya, gracias. No hay problema, querida Laura. Bien, entonces, ¿cuál es la estructura de este trabajo? Este trabajo lo vamos a presentar el 2 de julio. Recuerden que estos son avances. Entonces, en realidad, los beneficiados, bueno, van a ser ustedes en cuanto a la retroalimentación que les pueda brindar de este avance, ¿no? Y todos estos dos avances que vamos a ir teniendo, al final van a beneficiar su trabajo final, que es el que justamente equivale el 80% de la calificación. Así que mientras más ustedes lo avancen según lo que se solicita, van a tener una retroalimentación que les pueda ayudar pues a mejorar, si hay algo que mejorar o a fortalecer, o si está todo bien, genial, felices con eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura de este primer trabajo? Colocar el nombre del proyecto, la reseña, que es un resumen general del proyecto, la justificación. ¿De dónde saco la justificación? De esta lista que he hecho acá, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los efectos que tiene? Porque obviamente una justificación es de que tiene efectos que pueden estar perjudicando, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué en esta población? ¿No? La justificación también tiene que ver con eso. Entonces acá coloco el problema identificado, la descripción del problema, no detallar el problema, justificar la necesidad de implementar este proyecto, los argumentos trabajados en esta etapa, todo esto viene del ejercicio anterior, ¿no? La siguiente parte tiene que ver con el contexto, ¿no? La descripción del contexto, la ubicación del espacio, ¿no? Si es una institución, en qué lugar, qué características tiene, en qué área se encuentra, ¿no? Cuáles son las características de esa área, porque pueden influenciar en su proyecto, y las características en este caso de los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. Entonces, y pues y la justificación de la innovación propiamente dicha, ¿no? Porque acá está justificación, pero como títulos. El título es justificación y la justificación comprende el problema, de la descripción del problema, del contexto de los beneficiarios y la justificación, o sea, las razones. Y después viene la parte de objetivos. Entonces, los objetivos que se esperan lograr, que se sugiere pues determinar un general, y específicos que te ayuden pues a llegar a este general, ¿no? Y los resultados esperados, que son como los hemos visto, ¿no? Que tienen que ver con, se espera que los estudiantes, otros actores alcancen, en este caso, definir los indicadores, o sea, pueden utilizar el cuadrito que justamente está en el material, y pueden ahí definir también qué medios van a utilizar de verificación, los indicadores y los resultados.
Y bueno, acá están el formato, tiene que ser interlineado simple, Arial 11. Y esto, bueno, y la entrega sería a través de Paideia. Voy a crear un espacio para que ustedes puedan subir. Solo subiría el coordinador del grupo, no es necesario que cada uno suba, porque ahí va a estar planteado los nombres de todos los integrantes. Y la rúbrica, ¿dónde encuentro la rúbrica? Que en realidad es la rúbrica del trabajo final, ¿no? También está en Paideia, lo voy a mostrar ahora. Una consulta, profesora Karen. El otro sábado era como exposición de este avance, ¿no? Sí. Pero solamente pues, se expondría la parte 1 y 2 o también esos cuadritos de arriba de insumos. Esto solo sería la parte 1 y 2 porque los cuadritos de arriba van a estar en tu redacción. O si Claro. deseas, puedes utilizar los cuadritos en la parte de problemática, de justificación, también te puede ayudar. Porque al final esos cuadritos de arriba te ayudan a redactar, pues, ¿no? ¿Va a haber algún tiempo máximo para cada grupo, no? Bueno, en este caso vamos a cerrar justamente cuántos grupos son y en base a eso pues les doy un tiempo, ¿sí? Igual vamos a tener toda la sesión para eso. En un momentito estoy abriendo a ver. Ya bien. Quería mostrarles, pero un momentito. Acá está. Esa es la actividad 2. Entonces, ¿dónde está la rúbrica? Bueno, esta es la misma estructura. Esto ya es el trabajo final, ¿no? Y acá está la rúbrica, para que ustedes también se guíen, ¿no? Por ejemplo, el planteamiento del problema, ¿qué se espera del planteamiento del problema? ¿Qué se espera de la justificación? ¿Qué se espera de los objetivos? Los objetivos son claros. Por eso es que se recomienda que sean general y específicos los que ustedes desean, como dijo Gonzalo, ¿no? Según lo que necesitan. Y la evaluación de resultado de aprendizaje planteado, ¿no? Entonces, hasta aquí pueden revisar los criterios. El primero, segundo, tercer y cuarto criterio, para que se guíen qué se espera, ¿no? Y eso está justamente en el documento voy a compartir la pantalla, de Paideia. Está aquí. En la semana 3, 4, 5, este es el archivo de las indicaciones del trabajo final. Acá están los criterios de evaluación. Y este es el primer integral que van a entregar, que van a brindar, ¿no? El otro, o sea, el general les puede servir para ver los criterios de evaluación, y el primer entregable es con la estructura, ¿no? Las indicaciones. Básicamente eso. Ahora, voy a compartir. Bien, entonces, vamos a ver lo de los grupos rápidamente, porque ya el tiempo se va. Y esta vez ya no los quiero hacer ayunar. Bien, acá está. Muy bien. Entonces tenemos estos grupos. El grupo 1 ya está, no han puesto sus datos, supongo que porque ya se han comunicado entre ustedes. Habíamos agregado eso porque algunos sí no se conocen. El grupo 2 también está casi completo. El grupo 3, como dijo ahí Waldir haciendo su cherry, faltaba alguien más. El grupo 4 sí está completo. Ahí está. Hay que señalar quién es el coordinador, por favor, con amarillito, así como el grupo de Gonzalo, que señaló que Gonzalo es su coordinador. En los demás también, por favor. Acá en este grupo 6, el grupo 5, disculpe, hay 6 personas. Entonces, uno de ustedes, para que vaya al grupo de Waldir, que es un supergrupo con Charito, Waldir, ahí están muy animados. No sé si alguien del grupo 5 está presente, porque uno de ustedes tiene que pasar a ese grupo, porque acá se han excedido, solo tienen que ser 5. ¿Alguien por ahí? Si no, voy a tener que mover a uno ¿Qué de tal, ustedes. Buenos días todavía. No, buenas tardes. Hola, Soy Lilian. Lilian Lescano. Sí, bueno, yo fui la última que entré al grupo 5, así que supongo que tendría que irme, pero estaba coordinando con justamente el grupo, el primero, el primer grupo,
No, perdón, el segundo grupo. Ah, Ahí el yo de estaría- Alejandra, Mari, Lidia y Ángela. Sí, ahí tendría que irme entonces yo, Ah, ya has porque coordinado con ellos. Ya, listo, sí, no hay problema. Ya, listo. Listo, Lilian, entonces estás en ese grupo, ¿sí? ya me hizo, ok. Esto, ustedes son 31, entonces hay algunos que están desaparecidos al parecer. Entonces el grupo de Waldir quedaría como está, y si hay alguien que todavía no está en el grupo, a ver, voy a rápidamente decir. El primer grupo está Fiorella Pereira, Laura Luna, Sandra, Oscar y Candy, disculpe. En el segundo grupo está Alejandra, Marilis, Lidia, Ángela y Lilian. En el tercer grupo está Daniel, Waldir y Charito. En el cuarto grupo está Gonzalo, Edson, José Sánchez, Miguel, Franco. En el quinto grupo está Fernando, Giovanna, Alonso, Violeta, Fabiola. Acá ya no sería Lilian. En el sexto grupo, que sí es el más grandecito, pero el único que sí era de 6, es el primero que llenó eso, es el de Joel, Julio, Juan, Manuel, Carlos y Jadi. Entonces, hay algunos que al parecer todavía no están en grupos, y les invitaría a que puedan incorporarse al grupo de Waldir, Charito. Eso también, señalar acá quién es el responsable, no sé quién es el responsable, solo acá en el grupo 6 se han señalado, y en el grupo 4. Los demás, por favor, con amarillito subrayen quién es el responsable para saber de quién tengo que descargar el trabajo, ¿sí? Por favor. Y los que no tienen grupo, que no están acá sus nombres, de una vez podrían decir pueden también colocar sus números de teléfono para que se ubiquen mejor. No hay problema, no creo que acá va a haber un problema con la información. ¿Sí? ¿Hay alguien que está acá conectado y no tiene grupo, no se ha mencionado? Creo que por lo menos todos los que están conectados sí tienen grupo. O hay alguien que no, tal vez. Bueno, parece que no. Bien, entonces nos queda un minuto para la 1. Yo esperaba darles un espacio para que puedan coordinar. No sé si algún grupo cree que es necesario eso, o ya coordinan ustedes por interno. Colocarían sus teléfonos para, en todo caso, se ubiquen mejor y hagan sus grupos de WhatsApp o como crean mejor pertinente. ¿Desean que haga grupos ahora o ya se comunican por interno? Ustedes Buenas díganme. tardes, Miss. En lo personal Hola, pienso creo que por interno ya, porque creo que ya los grupos se han formado. En mi grupo somos 3 y creo que es más fácil, podemos comunicarnos, porque como ya estamos con la hora, no sé qué dirán los demás grupos, porque también hay que recibir las opiniones de los demás. Por interno, dice. Sí, esto es con respecto a mi grupo, al 3. Gracias. Gracias, Charito. Gracias, muy amable. Bueno, todos dicen por interno, ya también el hambre nos llama. Entonces, bien, ya por interno coordinarán. Lo que sí les invito, para que facilite por interno su comunicación, coloquen sus correos, sus teléfonos, y puedan, pues, entre ustedes también comunicarse. Entonces, agradecerles nuevamente por este esfuerzo de este sábado, estar conectados, siguiendo formándonos en lo que nos gusta, porque sé que estamos aquí porque nos gusta la educación y la integración de las tecnologías, pues, en la educación. Entonces, les agradezco por todo este esfuerzo, este tiempo. Confío que van a salir muy buenos trabajos. Recuerden que estos entregables son básicamente para guiarlos, para retroalimentar y para aprender juntos, ¿sí? Entonces, muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Dios los bendiga, cuídense mucho, por favor. Y nos vemos hasta el próximo sábado. Profesora, disculpe, iba a decir cuánto tiempo iban a exponer cada grupo. Cierto. Ya les iba a enviar el correo, el aviso. Al final hemos quedado 6 grupos. Somos 6 grupos, 10 minutos cada grupo como máximo, Ya. para tener tiempo para comentar, pues, y los demás también puedan participar. Ya, profesor, entonces nos vemos la otra semana. Nos vemos. Cuídate En la última mucho. clase. Nos vemos, profesora. Gracias, Saludos. bendiciones. Muchas Cuídate. gracias, profesora. Gracias. Cuídese. Un Bien. abrazo. Abrazos. Saludos.